El tema del cual Dios me estuvo hablando ah, es un tema que la verdad a mí me apasiona mucho, enciende mucho mi corazón. Es un tema que honestamente le pedí mucha ah, confirmación a Dios para poderlo tocar, pero yo sé que el tema del cual se va a hablar hoy, si lo ponemos en práctica, si este tema lo que va a provocar en nosotros es que encenderá nuestros corazones de una gran manera. Y pues vamos a empezar pues. Colosenses 3 del 1 al 2. Yo sé que han resucitado a una vida nueva con Cristo. Pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que pensaste en el cielo? ¿Te has puesto a pensar acerca de la eternidad? ¿Has puesto tu mirada en aquello que Dios nos dice que pongamos nuestra mirada? La Biblia, una y otra vez, nos anima a poner siempre nuestra mirada en las cosas eternas. Siempre. Y una y otra vez nos anima a vivir como peregrinos en esta tierra. ¿Qué quiere decir vivir como peregrinos? Simplemente quiere vivir que vives como que no eres de este mundo, porque es así, no pertenecemos a este mundo. Ahora, en el día al día solemos enfocarnos mucho en qué es lo que va a pasar mañana, hacemos nuestros planes, tenemos nuestras propias metas personales, pensamos, no, pues es que tengo que hacer esto para lograr aquello, haces tus propias estrategias, tienes tus propias metas personales, pero yo te pregunto, ¿cuánto te pones a pensar en la meta eterna? Me atrevo a decir que todos en algún momento hemos vivido con la mirada puesta en nuestras propias metas, pero segunda de Corintios 4:18 dice: así que no miremos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijemos nuestra vista en las cosas que no pueden verse. Las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Yo te pregunto, ¿por qué vivimos tan afanados en un cachito de nuestra vida que literalmente, ¿qué te gustan? ¿90 años? ¿100 años? Para los que lleguen lejos. Es un pequeño fragmento. Y vivimos tan afanados en esta pequeña cosa e ignoramos todo lo que hay por delante. Perdemos nuestro tiempo pensando en las cosas de esta vida cuando deberíamos estar pensando en las cosas de la era venidera. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo te imaginas la eternidad? Porque muchos se lo imaginan como un lugar etéreo, donde hay muchas nubecitas y vas a estar como bebé de Gerbel con alitas y un arpa cantando aleluya por toda la eternidad. Muchos imaginan la eternidad de esa forma y la neta, qué aburrido. Pero déjame decirte que lamento decepcionarte, pero eso no es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Debemos entender que el cielo es un lugar físico y real. Es un lugar espiritual, pero es un lugar físico y real, tan real, incluso más real de lo que nosotros podemos ver y tocar. Muchísimo más. Muchos pensarían que a lo mejor en el cielo no hay tiempo porque pues es eternidad, está como fuera de. Pero es interesante que, por ejemplo, en Apocalipsis 8:1 dice: cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo por aproximadamente media hora. Es interesante pensar que a lo mejor el cielo no está fuera del tiempo.
Mateo 6, 19 al 21. No almacenen tesoros aquí en la tierra, donde la polilla se los come y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacenen sus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde está tu tesoro, allí también están los tesoros de tu corazón. Las recompensas eternas que nosotros tengamos en la era venidera van a depender de lo que tú hagas en esta vida. ¿A qué me refiero con esto? Ok. Pablo, por ejemplo, vivió su vida entregada totalmente a Cristo muchos años. Vivió como un sacrificio vivo y santo y siempre buscaba compartir el evangelio a las personas. Y él murió en el nombre de Jesús. Pero, ¿qué, por ejemplo, del ladrón que murió a último momento en la cruz? ¿Tú crees que Pablo y esa persona van a recibir la misma recompensa eterna? Si bien los dos van a ser salvos, y es verdad, y los dos van a pasar una eternidad con Jesús, la recompensa no va a ser igual para ambos. Por eso es muy clara la palabra: haz tesoros en el cielo, no hagas riquezas en la tierra. Y vivimos toda nuestra vida enfocados en hacer riquezas en esta vida. Y es como, ¿para qué? O sea, ¿para 70 años que te va a durar eso? Si bien te va. Hechos 1 del 9 al 11. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, los hombres vestidos con túnicas blancas repentinamente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando el cielo? Jesús fue tomado entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera que lo vieron irse. Jesús estaba delante de sus discípulos y él empezó a subir y a subir y a subir y a subir, y les dijo: vayan y compartan el evangelio a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él siguió subiendo y subiendo y subiendo. Y no fue que en algún punto Jesús dijo: ya no me ven, ahora sí voy a aparecer en el cielo. ¡Pum! Y se desapareció y apareció, o se convirtió como en un espíritu o algo así. Jesús siguió subiendo y subiendo y subiendo, y pasó galaxias, pasó los planetas, pasó los principados, los potestades, y llegó a la gran Jerusalén y se sentó a la diestra de Dios como un hombre físico de carne y hueso. Y ahorita está intercediendo por ti y por mí a la diestra de Dios como un hombre totalmente físico. Y un día volverá de la misma manera. ¿Sabes por qué a Jesús se le conoce como el primogénito de los muertos? Yo antes pensaba, pues, si muchas personas resucitaron antes que Jesús, por ejemplo, Lázaro o la hija de Jairo, por ejemplo, yo decía, ¿por qué a Jesús se le da este título de primogénito de los muertos? Y es porque fue el primer hombre en resucitar con un cuerpo glorificado. Por eso tiene ese título. Y Jesús, con un cuerpo glorificado, la gente lo podía ver, lo podía tocar. Tomás literalmente pudo meter su mano en su herida. Jesús comía, Jesús atravesaba paredes, se aparecía y desaparecía, podía levitar de alguna forma, hacía cosas bien extrañas. Jesús con un cuerpo glorificado. Pero esa promesa de un cuerpo glorificado es la misma que nos espera a ti y a mí un día. Segunda de Corintios 5:4 dice: mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que queramos morir y deshacernos de ese cuerpo que nos viste. Más bien queremos ponernos nuestro nuevo cuerpo para que este cuerpo muera y sea consumido por la vida. Un día tú y yo vamos a vestirnos con estas ropas que nos promete Dios. Ropas que
estarán totalmente libres de muerte, libres de pecado. Un cuerpo perfecto para poder heredar la eternidad, cosa que no podemos hacer con el cuerpo que tenemos ahorita. Y es muy interesante cómo será aquel día cuando nuestros cuerpos sean transformados. En 1 Corintios 15, del 49 al 54, dice: tal como ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos se mueren y no pueden heredar lo que dura para siempre. Pero permíteme revelarles un secreto maravilloso. Y aquí quiero que pongamos mucha atención. Dice: no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Otra vez, pero permítale revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué va a suceder? Vamos a ser transformados. Y luego dice: sucederá en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué es lo que va a suceder en un abrir y cerrar de ojos? La transformación. Y es muy interesante lo que dice, porque a lo mejor muchos han escuchado de que el regreso de Jesús va a ser en un abrir y cerrar de ojos, de que pum, pum, y ya vino Jesús. Pero la Biblia habla de que lo que va a ser en un abrir y cerrar de ojos va a ser la transformación de cuerpos. El regreso de Jesús no es un evento secreto, es algo que dice que todo ojo lo verá. Vamos, por ejemplo, a 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. ¿Primero qué? Los creyentes que hayan muerto se levantarán. Y después dice, ¿qué dice? Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún seguimos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. O sea, primero, si nos llega a tocar a vivir esto y no hemos muerto, lo que pasará es que primero veremos cómo los muertos se levantan. Y después de que los muertos se hayan levantado, seremos arrebatados todos juntos. Pero entonces, ¿en qué momento ocurre la transformación de los cuerpos? En 1 Juan 3, del 2 al 3, dice: queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantienen puros, así como Él es puro. O sea, quiero que pienses en cómo va a ser ese día increíble. Tú estás haciendo no sé qué, mediodía si te gusta, y el sol y la luna dejan de brillar. Las estrellas del cielo caen, el cielo es rasgado y partido, y viene Jesús en las nubes como con voz de arcángel, como con trompeta de Dios. Y tú estás viendo esa escena increíble, imponente, y ves cómo los muertos se empiezan a levantar. Todos los que creyeron en Jesús son arrebatados y son transformados en el momento en que se encuentran con Jesús en las nubes. No sé si a ti te emociona. A mí esto, la verdad, enciende mi corazón. Pero vamos a seguir leyendo porque esto apenas es el inicio de aquello que nos espera, que es toda la eternidad. Decimos, quiero que venga Cristo, pero ¿entendemos realmente lo que significa su venida? Porque muchos, honestamente,
el regreso de Jesús lo relacionan como con un evento de miedo. A algunas personas les da miedo, les da pavor que Jesús un día regrese. Y la palabra menciona que lo esperamos como un ladrón que llega a medianoche, pero nos dice que nosotros no estamos en oscuridad, no estamos en tinieblas para que lo esperemos de esa forma, sino que nosotros lo esperamos como una novia que se prepara. Si tú, por ejemplo, estás en tu casa esperando a que llegue un ladrón a medianoche, ¿cómo te vas a sentir? No vas a estar tranquilo, no vas a dormir a gusto, vas a estar todo preocupado y lo único que vas a tener es miedo. Pero si tú esperas a Jesús como una novia que lo que quiere es que llegue el día de su boda, vas a vivir preparándote para ese día y anhelando a que llegue. Entonces, ¿a qué viene Jesús? ¿Cuál es el motivo por el cual viene? Jesús regresa a la tierra con 3 papeles principales. Él viene como esposo, viene como rey y viene como juez. Viene como esposo a casarse con su iglesia, viene como rey a gobernar a las naciones, pero viene también como juez a destruirlas como vasija de barro con vara de hierro. Y tenemos que amar las 3 facetas de Jesús. Él viene a destruir la maldad por completo y a quitar el pecado totalmente. Y ya no habrá quien nos acuse. Viene para que el reino de Dios se establezca. No más muerte, no más pecado, solo vida y vida en abundancia. Ese será el día en que veremos a la gran Jerusalén, totalmente real y física, descender a la tierra y con el Padre en ella. La razón por la cual Jesús viene es para, durante 1000 años, nosotros junto con Jesús, restaurar la tierra para la primera venida del Padre. El Padre viene a la tierra y viene con la gran Jerusalén. El plan de Dios es restaurar lo que se perdió en el Edén. Ese ha sido todo su plan. En Génesis, por el pecado del hombre, hubo separación entre el cielo y la tierra. Y todo lo que se habla en la Biblia es con el fin de que cielo y tierra se vuelvan a unir en una sola realidad. Ese es el plan de Dios y eso es lo que quiere lograr y eso es lo que nos espera. Si tú algún día has pensado, me hubiese gustado vivir en el Edén cuando hombre y Dios no había ningún tipo de interferencia, por así decirlo. Eso es lo que Dios quiere restaurar, que entre hombre y Dios haya una comunión eterna. Y no sé, puedes pensar cómo será aquel día después de los 1000 años de Jesús. Veremos a una ciudad descender, dice que es el monte del Señor. Ese monte tiene 2220 kilómetros de largo, alto y ancho. Muchas personas piensan que es un cubo, pero no es un cubo. Es el monte del Señor que tiene una base cuadrada. Si lees un poquito Apocalipsis, ahí dice que es un cuadrado, no es un cubo. Y descenderá del cielo. Y ponte a pensar de que esta ciudad tendrá 4.928.400 kilómetros cuadrados. Para que te des una idea, el territorio mexicano mide 1.964.375 kilómetros cuadrados. O sea, literalmente la Gran Jerusalén mide 2,5 veces más que todo el territorio mexicano. Y esa es la ciudad cuyo arquitecto es Dios. Y si a ti, Ciudad de México, se te hace grande, yo me pierdo aquí en Irapuato. Ya no quiero ver cuando ande ahí por las calles de oro. O sea, imagínate ese día subir y subir y subir y subir y llegar
y ver ángeles pasando, y ir por las calles de oro y árboles que tienen el fruto de la vida, y llegar al mar de cristal que dice que es combinado como con fuego, y ves el trono de Dios al fondo, y es como un trono movible que sube y baja y que tiene como unas ruedas donde las almas de los ángeles están en esas ruedas, y ves 7 megantorchas delante del trono de Dios y los 4 seres vivientes y millones de ángeles alrededor del trono cantando santo, 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 y estás por primera vez parado delante del Padre. Por primera vez. ¿Puedes pensar cómo será aquel día? No tenemos ni idea de lo que nos espera. Ni idea. Es por eso que anhelamos que Jesús regrese, porque su regreso significa el triunfo total de Dios sobre Satanás y la restauración de todas las cosas. Ahora, después de esta breve introducción, en el mes de octubre tocamos el tema de ir más profundo, ¿no? Y nos invitaba Dios a ir más profundo y conocer las dimensiones de ese amor que es difícil de comprender o imposible, y que de algún modo la única forma de experimentar un amor que no se puede comprender es experimentando ese amor. Pero Dios nos está invitando a ir más profundo, más profundo. Y a lo mejor el ir más profundo es algo que nos puede paralizar. Es algo que a lo mejor nos puede dar miedo. Es algo que a lo mejor es un tema que simplemente no quieres ir más profundo, porque ir más profundo conlleva una respuesta de nosotros. ¿Estamos conscientes del momento que estamos viviendo y la transición que estamos atravesando como iglesia? Y no hablo nada más aquí en Amistad Cristiana, porque sí estamos atravesando una transición y yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Pero la transición no nomás es Amistad Cristiana, sino la iglesia en el mundo entero. Y no hace mucho, en el Congreso de Jóvenes, recordarán los que fueron, y Álvaro también nos habló ese mismo domingo del momento Esther que estábamos atravesando. Y Dios nos está llevando como iglesia a vivir con un amor apasionado y constante. Hablamos mucho de volver al primer amor y volver al primer amor, y yo admito que yo he caído en ese error de andar hablando, vuelve al primer amor, vuelve al primer amor, vuelve al primer amor. Pero no se trata de volver al primer amor, se trata de permanecer en el primer amor. Y somos una generación que no va a hablar de volver al primer amor, sino de permanecer ahí. Te pregunto, ¿quieres que Jesús regrese? Honestamente, ¿no tienes miedo? ¿Seguro? ¿Seguro? Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos para que Él vuelva pronto? ¿Qué tenemos que hacer? Porque sí, la idea no es que nos quedemos como papas esperando a que Jesús regrese y ya. Esa no es la idea. Vamos a analizar un poquito el primer milagro de Jesús. Yo creo que ya todos lo conocen, ¿no? Para no dar tanta vuelta en lo mismo. Ok. Están en las bodas de Canaán. Está la pachanga bien buena y se les acaba el vino. Y María, va con Jesús y le dice, oye, hijo, échanos la mano, ¿no? Se nos acabó el vino, para que siga la pari. Y Jesús, muy educado, le dijo, mujer, aún no es mi momento. ¿Y por qué Jesús le dijo esto a María? Jesús en ese momento venía de ayunar 40 días en el desierto. Venía lleno del Espíritu Santo. Y cuando le dice eso a María, probablemente la respuesta que escuchó del Espíritu Santo fue, aún no es el tiempo. ¿Por qué?
Porque Jesús sabía que en el momento en que hiciera el primer milagro, la gente iba a estar pidiéndole pues de milagros y iba a empezar a correr el cronómetro hasta el día que llegase la cruz. Pero la Biblia no menciona que María le insistió, pero sí menciona que Jesús cambió de opinión. Y a pesar de que no era el tiempo, Jesús accedió e hizo el milagro. Ahora, ¿por qué accedió? ¿Sabes por qué María, por qué Jesús accedió a hacer ese milagro por María? Por lo que era para ella, para ella. María era una mujer íntima de Jesús. María era una mujer que tenía intimidad, era una mujer que tenía esa relación con Jesús, era una íntima. ¿Y qué nos dice esto? Que aunque Dios ya tiene su plan, los hijos que son íntimos pueden acelerar o atrasar los planes que Dios tiene. Para esto se necesita ser un verdadero íntimo de Dios, una persona radical, en pocas palabras. Y es fuerte lo que siento, pero por ejemplo dice en 2 de Pedro 3:12, dice: esperen con ansias el día de Dios y apresuren que este día llegue. Ese día Él prenderá fuego a los cielos y a los elementos se derretirán en las llamas. Nosotros debemos vivir esperando, pero apresurando su regreso. ¿Cuántos quieren que Jesús regrese? ¿Cuántos verdaderamente anhelan ver el rostro de Jesús? No se trata solo de esperar a que esto suceda, sino de qué estamos haciendo para que el reloj profético avance más rápido y de cómo nos preparamos. Así que vamos a ver cómo prepararnos. Vamos a Mateo 11. Creo que me vayan siguiendo porque vamos a leer hasta el 19. Dice: cuando Jesús terminó de darle las instrucciones a los 12 discípulos, salió a enseñar y a predicar a las ciudades de toda la región. Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas estas cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para preguntarle a Jesús: ¿eres tú el Mesías en que hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Y Jesús le dijo: regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y agregó: Dios bendice a los que no se apartan a causa de mí. Mientras los discípulos de Juan iban, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. Ok, paréntesis. Literalmente lo que estaba pasando era que Juan estaba en prisión, mandó a sus discípulos y Jesús estaba sanando enfermos, estaba sanando de ceguera a los ciegos, a los sordos, a los cojos, y llegan los discípulos de Juan el Bautista y le dicen: oye, ¿eres tú la persona que hemos estado esperando? Después de que Juan fue la persona que dijo: Él es el Cordero inmolado para el sacrificio, que quita el pecado del mundo. Y Jesús, la forma en cómo le responde a los discípulos de Juan es sanando un ciego, resucitando un muerto, sanando un cojo. Y les dice: vayan y díganle a Juan lo que han oído y visto. Y en ese momento que Jesús termina, voltea, dice que voltea hacia las multitudes, no hacia los discípulos, hacia las multitudes. Jesús estaba volteando a la generación que estaba en ese momento por lo que estaban a punto de vivir. Y yo creo el Espíritu Santo en ese momento le dijo a Jesús: es momento de que
los prepares para lo que están a punto de vivir. Y Jesús les dice en el versículo 7, mientras los discípulos de Juan se iban, Jesús comenzó a hablar acerca de las multitudes. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil que se sacudía con la más leve brisa? O sea, que venía cualquier vientillo y que Juan el Bautista con cualquier problema se tambaleaba. Y les dice, ¿o esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No, la gente que usa ropa costosa vive en palacios. ¿Buscaban a un profeta? Así es, y él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las escrituras cuando dice, mira, envió a mi mensajero por anticipado y él preparará el camino delante de ti. Les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante del reino de los cielos es superior a él. Jesús estaba poniendo como ejemplo a Juan el Bautista por su radicalidad en su forma de vivir. Y aunque Juan en ese momento le estaba faltando la fe, porque mandó a sus discípulos para preguntar, Jesús lo puso como un ejemplo y dijo, ven a este hombre, de este hombre para atrás, nadie ha sido superior a él. Ni Abraham, ni Moisés, ni Daniel, ni cualquier hombre de Dios que se te venga del Antiguo Testamento fue superior a Juan. Pero a partir de esta generación en adelante, aún el más pequeño del reino de los cielos va a ser superior a él. ¿Por qué? Por los beneficios de la cruz. Porque nosotros tenemos acceso a Dios y tenemos acceso al Espíritu Santo. ¿Entendemos eso? ¿Entendemos el peso de lo que significa? Y después dice, desde los días de que Juan el Bautista comenzó a predicar, hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzando con fuerza y la gente violenta lo está atacando. Pues antes de que viniera Juan, todos los profetas de la ley de Moisés anunciaban este tiempo. Y si ustedes están dispuestos a aceptar lo que les digo, él es Elías, aquel que los profetas dijeron que vendría. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Y yo creo que en ese momento Jesús se les quedó viendo y dijo, como que les falta más cocolazos. Y les dice, ¿con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a los niños que juegan en la plaza y se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de bodas y no bailaron. Entonces cantamos cantos fúnebres y no se lamentaron. Pues Juan no dedicaba el tiempo a comer y beber y ustedes dicen está poseído por un demonio. El Hijo del Hombre por su parte festeja y bebe y ustedes dicen es un glotón, es un borracho y amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. Jesús vio a las generaciones y las estaba preparando porque estaban a punto de vivir un momento de transición. Los cantos de bodas representaban la esperanza de que Jesús estaba llegando como la salvación del mundo. Y los cantos fúnebres representaban la voz de Juan el Bautista que decía, arrepiéntete, porque el reino de Dios se ha acercado. Y Jesús necesitaba que esa generación respondiera radicalmente porque estaba a punto de vivir el libro de los Hechos. ¿Cuánto más nosotros tenemos que responder que estamos a punto de vivir el libro de Apocalipsis? No sé, pero esos cantos se están volviendo a escuchar. Los cantos de bodas y las marchas fúnebres están volviendo a sonar. No sé si recuerdan a inicios de año cuando Álvaro nos compartía acerca de las señales en el cielo, de lo que significaba ese eclipse. ¿Alguien recuerda cuál era el significado del eclipse? ¿No era un llamado al arrepentimiento? Y poco a poco la conversación en la iglesia está cambiando por
los gritos de ahí viene el novio, ahí viene. Y nosotros tenemos que estar preparados como generación para poder responder a ese llamado. Iglesia, si la generación de Jesús necesitaba vivir así, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Se escucha la voz de ahí viene el novio, pero también el lamento de arrepiéntate, porque los juicios del juez también vienen. Ahora, volvemos a la pregunta, ¿cómo nos preparamos? Para prepararnos necesitamos espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Daniel 11, del 32 al 35, dice, Él seducirá con halagos a los que violan el pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se fortalecerá y resistirá. Los sabios del pueblo darán instrucciones a muchos, aunque por algún tiempo caerán víctimas a espada o fuego, o serán encarcelados o despojados de sus bienes. Durante esos años de persecución recibirán poca ayuda y muchos que se unan a ellos no serán sinceros. Algunos de los sabios caerán en la persecución y de esta manera serán depurados, limpiados y refinados hasta el tiempo final, porque el tiempo fijado aún está por venir. Nos advierte que en cuanto más nos acercamos a la fecha señalada, es profético que habrá sabios que tengan una unción por parte del Espíritu Santo para poder enseñar. Personas con revelación dada por Dios que hará que el corazón de muchos se mantenga encendido. Pero también, de la misma forma, es profético que el amor de muchos se enfriará. Muchos caerán en apostasía y la mitad de la iglesia no estará preparada y no habrá guardado el aceite suficiente para cuando el día llegue. ¿Esto por qué sucede? Porque en los últimos tiempos habrá mucho engaño, habrá muchos falsos maestros, habrá falsas doctrinas que muchos miembros de la iglesia van a adoptar como reales doctrinas satánicas, no es que ya es tal cual la palabra. Y si no tenemos revelación y conocimiento de estas cosas, vamos a ser engañados. Es por eso que cuando sus discípulos se le acercan a Jesús y les dice, ¿cuándo sucederá todo esto que nos comentas? Lo primero que les dice Jesús es, miren que nadie los engañe. Oseas 4:6, mi pueblo es destruido porque no me conoce. Tú, sacerdote, te niegas a conocerme, por lo tanto yo me niego a reconocerte como mi sacerdote, ya que olvidaste las leyes de tu Dios. Me olvidaré de bendecir a tus hijos. Dice que si no conocemos la palabra de Dios, si no tenemos la revelación por parte del Espíritu Santo de la persona de Jesús, si no conocemos verdaderamente a Dios, entonces corremos el riesgo de poder ser engañados y formar parte de las vírgenes que no guardaron suficiente aceite. Y que Jesús les dijo, apártate de mí, no te conozco, hacedor de maldad. Y yo creo que ese es el miedo, es el miedo más grande que tengo, y yo creo que es el miedo de todos también, de vivir una vida pensando que verdaderamente conociste a Jesús y que llegue el día que estés delante de Él y te diga, no te conozco. La Biblia es la palabra de Dios. Esta es la que nos guía y toda la palabra de Dios es profética. Apocalipsis 19:10 dice, entonces caí a sus pies para adorarlo, pero él dijo, no me adores a mí, yo soy un siervo de Dios, tal como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora solamente a Dios, pues la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Y ahí les va. Toda la Biblia es profética
Y todo lo que sale de la boca de Dios es profético. Y si la esencia de la profecía es la revelación de quién es Jesús, entonces la esencia de quién es Jesús es todo lo que sale de la boca del Padre. Es por eso que Juan 1 dice, el Verbo se hizo carne. Colosenses 2 del 2 a 3. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza que da el entendimiento seguro de que conocen el misterio de Dios, es decir, a Cristo mismo, en el que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. O sea, si nosotros queremos tener entendimiento de revelación para las profecías, necesitamos a Jesús, necesitamos entender a Jesús, porque la esencia de la profecía es Jesús. Y si en Jesús están escondidos los secretos de la sabiduría y del conocimiento, necesitamos conocer a Jesús. Entonces, iglesia, ¿a dónde es lo que quiero llegar? Que para que nosotros nos podamos preparar para lo que viene, debemos conocer a aquel que viene. La palabra de Dios sin revelación del Espíritu Santo en nosotros no produce nada. Nos entra por un oído y nos sale por el otro. Por eso es tan importante pedir al Espíritu Santo y revelación. No basta con saberse la Biblia de memoria, saber teología y escatología y todos los guías que quieras. No funciona de nada si no tenemos al Espíritu de Dios y no tenemos revelación y entendimiento. Cuando el Espíritu Santo nos revela la persona de Jesús, en el corazón produce un fuego, produce algo que es imposible que tu corazón quede tibio o frío. Es imposible que si Jesús verdaderamente se te es revelado, quedes de la misma forma. Es la revelación de Jesús lo que hace que tu corazón arda en amores y deseos por conocerlo más. Esto suena muy lindo y verdaderamente lo es, pero hay que entender algo. Un hijo de Dios con entendimiento, con sabiduría, con revelación, se vuelve peligroso para las tinieblas, porque ora según la voluntad de Dios y tiene autoridad y se convierte en un conducto en el cual el cielo se manifiesta en la tierra. Por eso, un hijo de Dios con entendimiento y revelación, el infierno no lo para. Pero al volverte conocido por el infierno, sabrás también cómo vas a ser atacado. Pero no hay que tener miedo, porque sabemos quién está con nosotros. Es por eso que dice en Daniel 11, 32 al 35, el que estuvimos leyendo hace ratito. Él halagará con halagos a los que han violado el pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y resistirá. Los sabios del pueblo darán instrucciones a muchos, pero serán perseguidos durante un tiempo. Algunos de ellos morirán por espada o fuego, o serán encarcelados o despojados de sus bienes. Durante esas persecuciones recibirán poca ayuda y muchos que se unan a ellos no serán sinceros. Algunos de los sabios serán destruidos, pero ese sufrimiento los purificará y los limpiará y los hará puros hasta el tiempo final, porque el tiempo aún está por venir. ¿Qué dice que le pasará a alguno de los sabios, de esas personas que tengan entendimiento y revelación? Porque muchos de los que estamos en este auditorio nos va a tocar vivir como los hombres de Hebreos 11. Vamos a leer Hebreos 11 del 33 al 38. Me voy a ir deteniendo un poquito para analizarlo. Dice, por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido, cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego
escaparon de morir de filo de espada, su debilidad se transformó en fortaleza, llegaron a ser fuertes en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vista a sus seres queridos que habían muerto. Pero, paréntesis, ok, nos vamos. Muchos les va a tocar vivir como aquí, y gloria a Dios. Si a algunos les toca vivir de que se paran enfrente de un mar y con una vara, ¡pum!, lo parten en dos. A algunos les va a tocar cerrar boca de leones, a otros les va a tocar matar gigantes con una piedra, a algunos les va a tocar hacer grandes proezas, hacer que caiga fuego del cielo. Y qué padre si a ti te toca vivir de esta forma. Pero a muchos otros, dice, fueron torturados porque rechazaron negar a Dios. A cambio de ser liberados, ellos se pusieron su esperanza en una vida mejor después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encarcelados en prisiones. Algunos murieron apedreados. A otros les cortaron por la mitad con una sierra. A otros los mataron a espada. Algunos andaban vestidos con pieles de ovejas y de cabras, desposeídos y oprimidos, maltratados entre el mundo que no era digno de ellos. Vagaban por el desierto y montañas y se escondían en cuevas y agujeros en la tierra. Y a algunos les va a tocar vivir de esta forma. ¿Y qué si te toca vivir de la forma que describe ahí y te toca morir en el nombre de Jesús? Y voy a decir una frase algo fuerte, es un facto, pero es totalmente real. Que tú seas obediente a Dios no significa que te vaya bien en esta vida, o por lo menos no en el concepto que tenemos nosotros de irnos bien. Tú piensas que la recompensa de ser obediente a lo mejor es para esta vida, pero la recompensa no es para esta vida. Muchas veces Jesús lo dijo, tienen que negarse y morir a sí mismos. ¿Por qué? Porque la recompensa va a ser eterna, no es para ahorita. Por eso en Mateo 11:6 dice, y Dios bendice a los que no se apartan por mi causa, o sea, a los que no se ofenden por mí. Porque esto es una realidad. Si tú eres un seguidor verdaderamente de Cristo, el mundo te va a rechazar. Y si tú te ofendes porque la gente no te quiere, porque eres seguidor de Jesús, ¿por qué crees que te vas a ofender? Por Jesús. Pero dice, benditos los que no se apartan por mi causa. Dios es un Dios justo, pero su concepto de justicia es muy diferente al nuestro. No importa cómo vivamos esta vida, si pobres, enfermos, sanos, da igual, porque nuestra mirada no está puesta en las cosas de esta vida, sino que están en las cosas eternas. Lo decimos mucho, pero cuando andamos cantando aquí la alabanza de si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo. Gracias a Dios soy baterista y no cantante, pero lo decimos mucho. Y es cuando verdaderamente tienes que cargar tu cruz que esas palabras toman sentido. Porque lo romantizamos mucho. Yo cargo mi cruz día con día y paso esta situación difícil y no sé qué. Pero va a llegar el día en que van a tener a tu familia apuntada con una pistola y te van a decir, si no niegas a Cristo enfrente de ti, los mato. Y es cuando vas a decidir si vas a negar a Cristo o no, y si es verdaderamente real que si lo tienes a Él, lo tienes todo. Se trata de cargar ese instrumento que van a usar para torturarte, para tu muerte.
No sé cuántos conocen la historia de los moravos. Eh, los moravos fueron un grupo de misioneros eh, del siglo XVIII de Alemania, que básicamente lo que hacían estas personas era que en ese tiempo, cuando era común la esclavitud, ellos, para poder evangelizar a un lugar donde aún no llegaba la palabra de Dios, ellos se entregaban como esclavos para poder compartir a esa zona que no conocía de Dios. Y esas personas literalmente tenían que separarse de su familia totalmente para poder ir a hacer esto. Y la frase que ellos tenían era: que el cordero que fue inmolado reciba la recompensa de su sufrimiento. Para muchos, probablemente esta frase suene algo excesiva, ¿no? O todo esto de los moravos. ¿Cómo es posible que te vas a entregar como un esclavo para compartirle a personas que ni topas? Que es una vida más, puedes pensar, que lo haga otro. Pero ellos tenían un peso y un dolor en su corazón por ver el reino de Dios manifestado en la tierra. Y ese dolor y ese peso que tenían hacían que no les importara que se entregaran como esclavos a fin de poder ver a Jesús regresar, porque sabían que una de las condiciones para que Jesús regresara era que se compartiera el evangelio a todas las naciones. Filipenses 3 del 8 al 11. Es más, todo lo demás no vale nada cuando se le compara al infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la manera en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y padecer de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. El conocer a Jesús no tiene punto de comparación. Dios, tú cuando te vuelves un entendido, Dios te revela cuál es tu rol en esta tierra. Dios te revela para qué estás en este tiempo, en esta temporada, con qué tarea específica. Y te muestra cómo es que tú en ese momento puedes participar en el gran plan que Él tiene listo. Cómo tú puedes colaborar. Y a esto se le llama encontrarse en las profecías. Ahora, ¿todo esto de qué sirve? ¿De qué sirve que tengas mucha revelación? ¿De qué sirve que tengas mucho entendimiento? ¿De qué sirve que Dios te diga, tienes que hacer esto, si no lo vas a hacer? Si no lo pones en práctica. ¿De qué sirve saber cuál es el rol que tú tienes que tomar en esta tierra si vas a hacer lo que se te da la gana? ¿De qué sirve que tengas entendimiento y revelación de las profecías y de todo lo que va a pasar si sigues ahí sentado muy cómodo esperando a que simplemente pasen las cosas? Ahorita ando leyendo un libro que se llama Fundamentos Cristocéntricos de Marcos Brunet, que lo recomiendo, pero en ese libro viene una frase muy buena que les quiero compartir y dice: no te preocupes por lo que no sabes, preocúpate por lo que sabes y no pones en práctica. El reloj sigue corriendo y un día Él volverá en las nubes. Un día el cielo se partirá y todo ojo lo verá volver en gloria, poderoso, majestuoso. Él viene a sanar la tierra y quitar lo corrompido de este mundo. Él es lo que nuestro corazón más anhela. Ya para ir terminando, quiero leer algunos
tres pasajes, solamente son tres pasajes de cómo será aquel día. Dice Salmos 18 del 6 al 15. En mi angustia clamé al Señor, sí, oré a mi Dios, pidiendo ayuda. Él me escuchó desde su santuario, mi clamor llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló, y se sacudieron los cimientos de las montañas. Se estremeció porque Él se enojó. De su nariz humo salían a raudales. ¿Lo conocen? De su nariz salía humo, de su boca salían llamas que consumían y lanzaban carbones encendidos. Abrió los cielos y descendió. Había oscuras nubes de tormenta debajo de sus pies. Montó sobre un ser celestial y voló y cabalgó sobre las alas del viento. Se escondió en una densa nube rodeada de oscuridad y de gruesas nubes de agua. Nubes imponentes, granizos y carbones encendidos salían de su presencia. El Señor lanzó truenos desde el cielo. El Altísimo hizo oír su voz, lanzó sus flechas, dispersó a sus enemigos, destellaron los relámpagos y los llenó de pánico. Entonces, a tu mando, oh Señor, al fuerte soplo de tu aliento, pudieron verse los lechos de los mares y quedaron al descubierto los cimientos de la tierra. Salmos 50 del 1 al 6. El Señor, el Dios supremo, ha hablado y ha convocado a toda la humanidad desde donde sale el sol hasta donde se pone. Desde el monte de Sión, la perfección de la hermosura, Dios resplandece. Nuestro Dios viene, no guardará silencio. Con fuego devorador viene y en su alrededor una tempestad terrible. Desde el cielo convoca a su pueblo y la tierra también, para que comparezca en juicio. Reúnan ante mí a todos los que son fieles, a los que han hecho conmigo un pacto al ofrecerme sacrificios. Que los cielos proclamen la justicia de Dios, pues Él es el juez. Y mi favorito, Apocalipsis 19, 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, y su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Estaba vestido con un manto teñido de sangre y su nombre era la Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de la más pura blancura, los seguían en caballos blancos. De su boca salió una espada afilada para derribar a las naciones. Los gobernará con barra de hierro y desatará el gran tosor de la ira de Dios, el Todopoderoso. En su manto, a la altura del muslo, estaba escrito: de Rey de Reyes y Señor de todos los señores. Si ver a este hombre volver en verdad es nuestro más grande anhelo, más grande deseo, si en verdad queremos que Jesús regrese, porque tenemos esas ganas de querer verlo y que nuestros cuerpos sean transformados por unos para poder heredar la eternidad, la pregunta es: ¿qué estamos haciendo? Iglesia, prepárate, porque el novio viene y las bodas del Cordero están listas para los que fueron entendidos. Y como en los días de Noé, prepararon un arca antes de que viniera el diluvio. No sé si han escuchado esa frase de que en los últimos tiempos serán como en los días de Noé. ¿Por qué dice esto? ¿Cómo eran los días de Noé? Noé fue una persona entendida que recibió revelación por parte de Dios de que iba a haber un diluvio, cosa que para nada conocía la gente de ese tiempo. Ellos no conocían ni la lluvia. Y literalmente dice que las otras personas se casaban, comían, tenían hijos, hacían lo que querían. Y Noé, que fue entendido,
dedicó su vida a construir un arca. Y cuando llegó el tiempo del diluvio, Noé y su familia fueron los únicos que pudieron salir a flote en medio de esa tempestad. ¿Qué quiere decir esto? Que estos días, que son como los días de Noé, si nosotros no nos preparamos ahorita que las cosas están tranquilas, cuando llegue el momento del diluvio o de la persecución, si lo quieren ver así, si no estamos preparados, vamos a caer. Hey, Jesús viene, pero la pregunta es: ¿cuánto anhelas que regrese ya? Si queremos que Él regrese, tenemos que aprender a vivir de una forma radical. No podemos ir con medias tintas. Es necesario que empezamos a vivir de esta forma, porque si no, podemos ser parte de aquellos que se quedan. Muchos vamos a sufrir, muchos probablemente nos va a costar la vida. La frase de cargar nuestra cruz se va a volver una realidad, pero ese hombre que viene en las nubes es nuestra bendita esperanza. Alguien experto en dolores fue Job. Muchos conocen la historia de Job, todo lo que pasó, lo que sufrió, el dolor que tenía. Y muchos, si pudieran hablar con Job, si lo tuviesen frente a frente, no le harías la pregunta: oye, men, ¿cómo es posible que después de haber pasado tanto dolor y sufrimiento, sin haber hecho absolutamente nada malo, no maldijiste a Dios y seguiste adorándolo y alabándolo? Y este Job nos da un consejo para poder salir a flote en cualquier dificultad que tengamos, por más fea que se pueda presentar. Job 19, 25 al 27. Hay que entender algo. Job es el primer libro de la Biblia. Se escribió antes que el Génesis, ¿vale? Es importante que entendamos esto. Dice: pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive, y un día por fin se levantará sobre la tierra. Y después de que mi piel haya sido destruida, aún en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré, sí, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. Job no tenía ni idea de Jesús. No se había escrito aún ni el Génesis, y este hombre ya tenía la revelación de que un día Jesús iba a regresar. Y eso fue lo que lo mantuvo firme a pesar de todas las dificultades que pasó. Él vivió con los ojos puestos en las cosas eternas. Hagamos nosotros lo mismo.